Bueno, este año está siendo muy importante para Cuba. El año pasado, el 17 de diciembre, se dio a conocer las relaciones, que se restablecían las relaciones económicas y políticas entre Estados Unidos y Cuba. Meses después, en marzo, Obama va y visita la isla. Es el primer presidente desde 1928 que lo hace, y también es el primer presidente desde que la revolución triunfa en el 59 que tiene relaciones con el gobierno cubano. Esta situación plantea un cambio en la política fundamental de Estados Unidos hacia Cuba, más no las intenciones que tiene. Me parece que el simple hecho de que se restablezcan las relaciones es una... el gobierno de Estados Unidos está reconociendo el fracaso de su política que había llevado anteriormente, de bloqueos, de ataques sistemáticos, de intentos incluso de asesinatos a diferentes dirigentes de la revolución cubana. Entonces, esta situación, el hecho de que se restablezcan las relaciones y particularmente la visita de Obama a la isla, me parece que traen un planteamiento muy claro. La visita fue preparada, fue como un reality show. Se preparó todo, los lugares en donde iba a visitar, las personas con las que se iba a entrevistar. Por ejemplo, se reúne con la iglesia. La iglesia tiene una actitud de reconciliación, particularmente con la gente más reaccionaria que vive en Miami y el gobierno cubano. Ellos dicen, la iglesia, que no debe de haber rencores, que todos somos cubanos y que ahora debe de haber la posibilidad para que ellos, los de Miami, puedan venir e invertir dinero en la isla. Entonces, ese sector era muy importante para Obama porque además está sirviendo ellos como intermediarios en todos los aspectos de diálogo que hay con los Estados Unidos. Obama va y come a una palapa popular. También fue totalmente planeado toda esta situación, quién lo iba a atender. Otra de las cosas que hace es una reunión con la sociedad civil o con la supuesta sociedad civil. Se reúne con chicos que desde antes se les había planteado las preguntas que tenían que hacer, y todas van dirigidas sobre la idea de cómo ser emprendedores, buscar alternativas para la situación política, particularmente de Cuba, ¿no? Entonces, esta visita, como ya lo comenté, plantea en realidad la bancarrota de la política anterior de Estados Unidos, y ahora lo que está planteando también, o lo que fue a ofrecer también, fueron cuatro planteamientos para la cuestión del restablecimiento. El primero es la flexibilidad en ciertos aspectos del bloqueo económico, que eso ya es muy importante. Lo segundo es permitir viajes directos de Estados Unidos a Cuba. Esto le va a dar una posibilidad de levantar los viajes turísticos hacia Cuba. La tercera, abrir la puerta para inversiones estadounidenses en Cuba. Hay diferentes sectores que están muy interesados en invertir, particularmente los del turismo, telecomunicaciones, que son los sectores que más cercanos están y más insistentes están en Estados Unidos por tratar de invertir. Y por último, la situación de las remesas, envío de remesas. Estos cuatro planteamientos que hace Obama o que anuncia Obama van encaminados hacia buscar, hacia fortalecer, porque ya existe, fortalecer una base de apoyo para la situación de la introducción del capitalismo en la isla. No es fortuito que inmediatamente después de que termina la visita, Obama anuncia cerca de 200 becas, apoyos económicos para jóvenes emprendedores, particularmente que tengan iniciativa para hacer saber qué es la democracia. En realidad lo que está haciendo es financiar una campaña para fortalecer sus vínculos a lo interno y formar una base de apoyo para el capitalismo. Esta visita además tiene un impacto económico que se nota de manera inmediata. El gobierno cubano desde hace algunos años ha hecho propuestas para intervenir en las diferentes zonas especiales que les llaman ellos, particularmente el puerto de Mariel. Hasta antes de que se supiera de que se establecían las relaciones económicas, solamente habían llegado 35 proyectos de inversión. Una vez que Obama va a la isla, se reciben cerca de 300 proyectos de manera casi inmediata, es decir, que solamente por su visita se aumenta en 757% la iniciativa de la empresa privada, particularmente estadounidense y europea, por tratar de invertir en la isla. Es decir, la visita de Obama lo que hace es asegurar capitales para que entren a la isla. Otro de los aspectos fundamentales de este año es el Congreso, el séptimo Congreso del Partido Comunista Cubano. Este se desarrolló del 16 al 19 de abril y era fundamental
en muchos aspectos, ahorita los voy a comentar. El debate inició desde antes del Congreso, porque no se dieron a conocer los documentos. El gobierno dijo que solamente los iban a conocer los delegados y algunos especialistas, y decían al final de cuentas que no eran documentos tan importantes, cuando en realidad lo son, y lo son tan importantes que lo que plantea no solamente es la continuidad de los documentos que se discutieron en el sexto Congreso, sino que este va mucho más lejos. Lo que plantea básicamente es la introducción del capitalismo, la apertura del mercado y la situación de reconocer la propiedad privada. Son dos documentos los que se discutieron. Uno es la conceptualización del modelo económico y el siguiente es el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. El primero es un documento que se plantea en términos teóricos lo que va a hacer el gobierno, y el segundo documento es cómo va a ir trabajando ese planteamiento teórico. El debate que se formó antes de iniciar el Congreso, es decir, por lo cual no se dio a conocer los documentos, es importante y no podemos pasarlo por alto. Por una cosa, este es el último Congreso en donde está la llamada dirección originaria de la revolución, es decir, los Castro al frente. Se habla de que en el 2017 Raúl Castro ya no va a ser el presidente del partido y va a dejar la presidencia. Es decir, se sienta un precedente peligroso sobre métodos antidemocráticos para tratar de llevar adelante los debates importantes que afectan a toda la isla dentro del partido. Si bien Fidel Castro y Raúl Castro tienen una autoridad moral muy fuerte, otros personajes que están en el Comité Central no la tienen. Y entonces una de las quejas que había por parte de la militancia es que el hecho de que no se den a conocer los documentos, que no se abra el debate desde la base, se les hace bastante peligroso, porque cuando llegue otra gente, que no se sabe ahora quién, al gobierno, y vaya a querer utilizar estos mismos métodos antidemocráticos como no dar a conocer los documentos, va a generar una expectativa y puede generar incluso mucho malestar, ¿no? En los documentos que se votaron en el Congreso del sexto Congreso, había una idea que fue la base fundamental para el debate. Ellos decían, en ese documento se planteaba que se necesitaba desarrollar las fuerzas productivas en Cuba, que eso era lo más importante, cosa que es cierta. El capitalismo en todos los países de América Latina no tiene una función de desarrollar las fuerzas productivas. En realidad lo que hacen es montar algunas empresas particularmente maquiladoras y explotar la mano de obra y los recursos naturales. Ese es el papel que juega el capitalismo en todos los países excoloniales. Sin embargo, el gobierno cubano lo que plantea es que la inversión que tiene que haber, la inversión externa, tiene que haberla para desarrollar las fuerzas productivas. Esto se pone en duda. Sin embargo, ahora los dos documentos que acaban de presentar van mucho más allá, como lo comenté. Por un lado, reconocen la necesidad del mercado capitalista, es decir, lo que dicen los documentos es que ya no se puede seguir funcionando como hasta ahora se ha venido, es decir, tener un control de precios y regular las mercancías. Ahora lo que se va a hacer es se van a liberar los precios y se van a liberar las mercancías. Eso es bastante peligroso porque el mercado genera dinámicas, ¿no? Es la dinámica de la explotación, de tener dinero, de acumular, y estas dinámicas, por más que quiera el gobierno controlarlas, me parece que va a ser muy difícil. Y la otra, que también es muy importante, es la situación de la propiedad privada. Hasta este momento en Cuba no se reconocía la propiedad privada como tal. Había dos tipos de propiedad que se eran reconocidos y los únicos aceptables. Era la propiedad cooperativa y era la propiedad estatal o la propiedad socialista, como le llaman en los documentos. Estas dos formas de propiedad se ven interrumpidas ahora por la llamada propiedad privada. Y el documento hace mucho hincapié sobre la necesidad de que esta propiedad privada sea una parte fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas. Tenemos que decir que la situación actual de Cuba no se puede mantener como se viene viviendo. Hay dos factores que me parece que son el distorsionador general. Por un lado, la situación económica. Después de la crisis del 2008, los precios en general de los productos han aumentado, y lo que ha hecho es que el gobierno cubano cada vez tenga menos dinero para comprar, para importar productos. Esto lo que ha hecho es que se tengan que abrir cada vez más sectores
para recaudar los dólares, ¿no? El turismo está jugando un papel muy importante, se recauda mucho dinero, sin embargo también causa distorsiones. Por ejemplo, La Habana, que es el lugar en donde más se da este fenómeno, vemos a personas, y es una de las cosas que incluso comentan los documentos, personas con profesión como por ejemplo doctores o maestros, que no se emplean como doctores o maestros, sino que prefieren ir a cargar las maletas de los turistas o relacionarse con cualquier negocio que tengan que ver con dólares. ¿Por qué? Porque con los salarios actuales que hay en Cuba no se puede vivir. Entonces la gente, el pueblo, lo que tiene que salir es ir a buscar dólares. Y la relación con los dólares con el turismo están íntimamente ligados. Entonces hay una situación en donde el trabajo no está funcionando como debería. Es decir, la remuneración es tan baja que lo que hacen es tratar de buscar la forma de sobrevivir de otra manera. Entonces, no se puede mantener esta situación así. Nosotros reconocemos, como marxistas reconocemos que sí es necesaria una intervención de capital en Cuba para desarrollar las fuerzas productivas. Sin embargo, hay una diferencia abismal de lo que planteaba Lenin cuando plantea la cuestión de la ANEP a lo que está planteando el gobierno cubano. En primera instancia, Lenin planteaba que la ANEP se podría desarrollar reconociendo que es un paso atrás. El gobierno cubano lo que dice es que la iniciativa privada, que el mercado, que la inversión extranjera es necesaria y no lo reconoce como un paso atrás, sino como fundamental para desarrollar el socialismo en Cuba. Esa es la primera diferencia. La segunda es que en aquellos momentos en que Lenin plantea la ANEP, el pueblo era el que tenía el control del Estado. Aquí nosotros hemos visto, incluso Fidel Castro lo marcó, hay sectores muy burocratizados en el Estado cubano, que particularmente los más allegados con el negocio del turismo, que tienen intereses propios y que no necesariamente las inversiones y todo lo que se desarrolle en Cuba van a ir para el provecho del pueblo, sino principalmente para fortalecer un sector de la burocracia que está muy allegado ya al capitalismo. Ese es el segundo peligro. El tercero es el control de precios, tanto de importaciones como de exportaciones. En aquellos momentos Rusia tenía el control total. Aquí lo que está planteando el gobierno en realidad es una desregularización, ¿no? Es decir, abrir las posibilidades para que todo tipo de mercancías pueda entrar. Esto son las diferencias fundamentales que hay en torno a la situación de lo que planteaba Lenin y lo que plantea el gobierno actualmente. También tenemos que decir que la gente está viendo con expectativa esta situación. ¿Por qué? Porque no se puede vivir así, como ya lo comenté. Necesitan aumentar los salarios y el gobierno lo que está diciendo es que cuando llegue la iniciativa privada se van a aumentar los salarios y va a mejorar el nivel de vida. Eso puede ser en un primer momento, porque van a llegar y comparados los salarios que se ganan en cualquier otro país a los salarios que se ganan en Cuba, necesariamente va a haber una mejora. Sin embargo, no les dicen la otra cosa, que en primera instancia esos salarios llevan implícito una situación de explotación. Una explotación que hay en cualquier país capitalista, en donde tú vas a trabajar 9 horas y lo que te regresan de salario son 10 minutos o 20 minutos y el resto es ganancia. Y lo segundo es que los precios de las mercancías no se van a mantener como los mantiene ahora el gobierno, sino que las van a liberar y por ese medio lo que van a hacer es que al final de cuentas los mismos salarios más altos tampoco van a alcanzar a solucionar los problemas de Cuba. Sin embargo, hay una expectación. La gente está viendo de manera expectante todos los cambios que se están produciendo. No se está negando, la mayoría del pueblo no se niega a estas medidas. Dicen, bueno, si el Partido Comunista me está garantizando que esto va a ser para mejorar mis condiciones de vida y, muy importante, no perder lo que ya tengo, es decir, la salud, la educación gratuita, el deporte, la cultura, pues entonces vamos a aceptarlo. Solamente hay algunos sectores en este momento que saben que lo que hay detrás de todas estas medidas es la apertura del mercado capitalista. Y estos sectores se centran particularmente en la universidad, son sectores intelectuales en este momento, jóvenes, que han formado incluso una red de jóvenes anticapitalistas, los cuales están llevando debates sobre cuáles son las medidas que debería de tomar el gobierno. Me gustaría marcar los aspectos fundamentales que plantean los documentos, que son 3. Uno, dice, todo el tiempo habla sobre la necesidad de fortalecer el socialismo. Sin embargo, todos los planteamientos que hacen en realidad debilita a lo que es la economía planificada. En primera instancia, siguen planteando que la inversión extranjera directa es fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Ya lo argumenté un poco, sin embargo sí me gustaría decir, por ejemplo, que en México toda la inversión extranjera que hay solamente desarrolla las fuerzas productivas bajo la lógica que llevan las máquinas solamente para que los obreros mexicanos se integren al trabajo de maquila, de armadora. Ellos no les interesa otra situación más que explotar los recursos naturales, como lo comenté, y la mano de obra. Eso se da en todos los países de América Latina. ¿Va a haber un desarrollo de las fuerzas productivas con una inversión en Cuba? Sí, seguramente lo habrá. Van a haber tecnologías que no las hay en la isla. Sin embargo, lo que se va a aumentar también es el grado de explotación, como ya lo hemos comentado. Lo segundo es que se reconoce diferentes tipos de propiedad. Se reconoce la propiedad estatal o la propiedad socialista, como se le llama, la propiedad cooperativa, la propiedad privada y la propiedad de organización. De todas estas, la que llama más la atención es la propiedad privada, porque esta no existía. Se dice que va a existir propiedad privada tanto de inversión extranjera como de los mismos cubanos que quieran y que tengan el dinero suficiente para comprar casas, para comprar inmuebles, para invertir en fábricas grandes y pequeñas, dependiendo lo que vaya necesitando el modelo, comentan ahí. Y el tercer punto que me parece fundamental es la necesidad, es lo que remarcan sobre la necesidad del mercado capitalista. Y lo que implica de manera inmediata es la liberación y el control de las mercancías que existen. Hay otro planteamiento que no es económico, sino político sobre el Estado que también me parece fundamental. En este momento el Estado se hace cargo de la gran mayoría de las empresas que hay en Cuba. El Estado no nada más las administra, el Estado recoge todo el dinero, el Estado administra ese dinero. El Estado en realidad es todopoderoso en Cuba. Sin embargo, lo que están planteando los documentos es una reforma al Estado. Lo que plantean básicamente es que todas las empresas que reportan dinero al Estado pasen a ser concesionadas. Es decir, formalmente siguen siendo parte del Estado y también siguen siendo formalmente parte, ellos le dicen, siguen siendo propiedad socialista. Sin embargo, estas empresas van a ser administradas y explotadas por una comisión del gobierno y por la empresa privada. Esto lo que va a plantear de manera inmediata va a ser un adelgazamiento del Estado, lo que va a implicar la cuestión de despidos. El Estado solamente lo que están planteando es que se quede como simple organizador de las tareas sociales que aún quedan en la isla, particularmente la educación, la sanidad, y cuidar la seguridad interna y externa. Eso plantea también la cuestión del documento. Esta situación del Estado también plantea otra cosa que es muy importante. Sectores que en este momento le reportan al gobierno cerca del 80% del Producto Interno Bruto van a pasar a ser concesionados. Por ejemplo, ellos dicen, el documento dice, que los sectores más importantes tienen que ser los que entren en el primer quinquenio que se organiza para los próximos 15 años. Es decir, los próximos 5 años vamos a ver el proceso de concesiones en sectores como lo puede ser la construcción, los electroenergéticos, la exploración y explotación de petróleo y gas, telecomunicaciones, transporte, instalaciones hidráulicas, turismo, servicio médico, agroindustria, farmacia e industria ligera. Como ya lo comenté, estas industrias reportan al Estado casi el 80% de su Producto Interno Bruto. Si estas empresas van a ser explotadas por la empresa privada, y la empresa privada lo único que va a tener como responsabilidad es pagar impuestos, es lógico que el Estado no va a tener la recaudación que se quiere y que se necesita para mantener lo que hoy hacen, por ejemplo, en educación, en sanidad. Y me parece que el mismo documento ya lo está planteando. Aunque dice que se aseguran las conquistas de la revolución, comienzan a utilizar frases, por ejemplo, que dice sobre la situación del arte, de la cultura, de la sanidad, de la educación, se dice que se garantizan a quien realmente las necesite. Hoy la sanidad es abierta para todo el público, es universal. Sin embargo, por ejemplo, dice el documento que todos los que trabajen van a tener asegurada la sanidad. Eso quiere decir que los que no trabajen no van a tener más seguridad. O por ejemplo estas frases que acabo de decir, quien realmente lo necesite lo va a tener y quien no lo necesite, a valoración del Estado, no lo va a tener. Por ejemplo, los servicios sociales dicen que sí, siempre y cuando las posibilidades económicas objetivas lo permitan. Es decir, se están preparando en realidad para terminar incluso con estas conquistas que me parece que son la cereza del pastel. Los controles de precios que hoy se regulan
se están tocadas de forma muy ambigua en los documentos. Por ejemplo, dicen que sí, van a seguir manteniéndose una regulación de los precios solamente en aquellas mercancías que sean necesarias y básicas para la supervivencia. Sin embargo, un párrafo más abajo comenta que la forma en la que se fijarán los precios es a partir de la forma empresarial, es decir, la cuestión de libre mercado, oferta y demanda. Esto lo que plantea es que los precios se comiencen a subir y que solamente tenga acceso a esos productos quienes tengan el dinero suficiente, ¿no? Y por último, para tratar de convencer a los inversionistas, se plantean leyes de indemnización. Si es que el gobierno cubano en un momento determinado decide revocar cualquiera de los contratos que se ha hecho con una gran empresa, el gobierno se garantiza que va a haber una indemnización a esa empresa por cualquier cosa que pueda haber. Esto en realidad, como lo comentamos, es un plan de reestructuración del mercado capitalista. Y no nada más eso, sino es una reforma a forma y modo que ha habido en muchos países de América Latina de lo que le llaman el neoliberalismo. Es decir, desincorporar todas las empresas del Estado y que el Estado se quede simplemente como un regulador y cuidando, administrador, dice Carlos Marx, administrador de los bienes de la burguesía. Entonces, no son cualquier cosa todo lo que estamos discutiendo y todo lo que se han planteado en los documentos. Esto quiere decir que en los próximos 15 años, porque el plan es hecho hasta el 2030, en los próximos 15 años vamos a ver grandes transformaciones en la isla. Y me parece que también vamos a ver grandes luchas en la isla. Es paradójico. Todos pensábamos en América Latina que el camino en Venezuela iba a ser acabar como en Cuba, es decir, plantear la cuestión de las nacionalizaciones y tratar de regular la economía. Sin embargo, vemos lo contrario. En realidad estamos viendo cómo Cuba se mueve hacia la lógica de Venezuela, es decir, y en Venezuela lo que hay es una regulación del mercado capitalista. Y lo que va a haber en Cuba es una regulación del mercado también. Entonces hay un paso atrás tremendo con respecto a la situación de lo que hoy existe. Sin embargo, como dije, no todo está dicho, porque es cierto que existe una expectativa del pueblo cubano para aceptar estas medidas. Sin embargo, a ellos lo que quieren es que la educación que hoy reciben, la salud que hoy reciben y todo lo que tiene de bueno el sistema cubano se siga manteniendo, y como lo hemos visto, esto se va a poner en tela de juicio y lo más probable es que a mediano plazo esto se pierda. Hay otras cosas también que van a ser muy interesantes. Por ejemplo, en La Habana, los cubanos, los habaneros, piensan regularmente que se puede vivir prácticamente sin trabajar, ¿no? Un modo de vida como lo llega a ser un turista, ¿no? Sin embargo, solamente ven una parte del turismo, es decir, cuando la gente va y se divierte, no ven cuando la gente tiene que trabajar para acumular ese dinero. Y me parece que estos cambios que se están planteando van a poner sobre la mesa la cuestión de la explotación capitalista, van a poner sobre la mesa la pérdida de derechos adquiridos, van a poner sobre la mesa la necesidad, o más bien la dinámica que genera el mercado por tratar de extraer ganancia, y que esa ganancia va a venir de la bolsa de los cubanos. Y eso va a plantear luchas. Ya hemos visto algunos ejemplos. El que puede ser como mejor ejemplo es lo que pasó en Santiago de Cuba cuando, por ejemplo, una empresa de transporte público quiso aumentar el pasaje sin consultar al gobierno, sin consultar a los cubanos que diariamente utilizan esos camiones para transportar. Y lo que vimos inmediatamente fue prácticamente una situación insurreccional. Los jóvenes, los trabajadores, lo que hicieron fueron tomar los camiones y los llevaron a la sede del gobierno y les exigieron que deberían de tener el mismo precio, y el gobierno tuvo que acceder, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, una batalla del estira y afloja. Nosotros tenemos que saber que el pueblo cubano tiene grandes tradiciones revolucionarias y que no se va a dejar vencer. Entonces, me parece que los próximos años van a ser años de revolución y contrarrevolución en la isla. También de grandes cambios económicos, y lo que se va a poner encima de la mesa básicamente es o socialismo, que implica necesariamente la situación de una revolución a nivel continental o a nivel mundial, es decir, la necesidad de extender la revolución,
Teníamos la situación en Venezuela, cuando Hugo Chávez aún estaba vivo, en donde habían fuertes relaciones económicas con Venezuela y que eso le ayudó mucho a Cuba. Y está clarísimo que una de las opciones más viables y verdaderas para mantener el socialismo en Cuba es extender la revolución. Hoy hay gobiernos de izquierda que desgraciadamente están siendo golpeados duramente, y que si esos gobiernos caen, como por ejemplo el de Maduro en Venezuela, o el del FMLN en El Salvador, o el Frente Sandinista en Nicaragua, Cuba se va a quedar solo, ¿no? Y al quedarse solo es más propensa una negociación totalmente desfavorable con el imperialismo que teniendo estos países que le puedan servir como respaldo. El gobierno debería estar más interesado en poder desarrollar la revolución en América Latina que en otras cosas. Sin embargo, esta situación no se ve como una alternativa. Y por el otro lado, el control democrático de los trabajadores. Se habla todo el rato en los documentos sobre la situación de la productividad, que hay baja productividad, que los trabajadores no producen, y esto es cierto de alguna otra forma, pero no producen no porque les haga falta incentivos económicos, que se deben de subir los salarios, eso es cierto, que debe tener el salario debería de alcanzar para más cosas o para todas las necesidades que hay, también es cierto, pero lo más importante me parece que es para desarrollar la productividad, es que los trabajadores se sientan dueños de sus empresas, y esto no lo hay, claramente, ¿no? Hay una burocracia que dice qué es lo que se tiene que hacer en esa empresa y los trabajadores simplemente tienen que obedecer todo lo que se les dice. Es decir, lo que estamos viendo es desarrollar un individualismo en la isla. Tú puedes hacerlo si trabajas más duro, no te importe el colectivo, que era la base fundamental sobre la cual se desarrollaban las respuestas a los problemas anteriormente, ¿no? Un cambio radical estamos viendo en la isla. Muy bien. Entonces, yo creo que ya has dicho todo. Solo quizás Sí. una pregunta sobre las leyes de trabajo. ¿Qué leyes hay ahora? Porque deben cambiar, entonces, si va a haber más horas de trabajo o algo así. Protección del trabajo. Sí. Hay una nueva ley del trabajo que se discutió hace un año. Esta nueva ley del trabajo lo que plantea básicamente es de que los trabajadores tienen que ser más productivos, que eso lo nombran todo el rato. Estas leyes del trabajo básicamente lo que hacen es garantizar al trabajador sus derechos. Sin embargo, hay un intermediario, y ese intermediario es el Estado. Es decir, los trabajadores no van a ser contratados libremente por las empresas, sino que la empresa se va a tener que ver la negociación con el Estado y el Estado les va a contratar. El Estado va a jugar un papel como de outsourcing. El Estado va a contratar a los cubanos y ellos van a ir a trabajar a la empresa. No van a tener una relación directa con la empresa, salvo trabajadores de confianza. Esto es negativo y es positivo a la vez. Negativo en el sentido de que el Estado se va a quedar con una parte del salario, porque por eso lo hace. Él ha dicho que lo que va a hacer es quedarse con una parte del salario proporcional para poder financiar las actividades del Estado. Lo negativo es de que, lo positivo es de que va a haber una contratación colectiva generalizada, es decir, sí va a haber la posibilidad de tener grandes sindicatos, aunque van a ser manejados por el Estado. Y quizás pocas palabras, las enseñanzas de la revolución nicaragüense, porque todo el mundo en Alemania esperaba, después de la revolución cubana, todos miraban hacia Nicaragua y ahora a Venezuela. El papel de Nicaragua en los 80, la revolución sandinista. Sí. Bueno, en los 80 hay un proceso increíble, no nada más en Nicaragua, sino en toda Centroamérica, ¿no? Un poco inspirados por lo que pasa en Cuba y por las condiciones tan brutales que hay en Centroamérica. Se levanta una lucha revolucionaria, particularmente armada, con diferentes grupos en los diferentes países. El país en donde se logró triunfar fue Nicaragua, ¿no? Con el Frente Sandinista. Sin embargo, nosotros tenemos experiencias sobre la lucha armada, particularmente el aparato del ejército sandinista se traslada prácticamente al Estado, ¿no? No hay una participación directa de los trabajadores en una democracia obrera,
sino básicamente lo que hay es una traspolación de la dirigencia de la guerrilla al Estado. Hubo muchas deformaciones de primera instancia, ¿no? Por ejemplo, que los generales del ejército guerrillero se quedaban prácticamente con las pertenencias de la burguesía que huía. Los trabajadores poco pudieron hacer o intervenir para desarrollar una democracia verdadera, una democracia socialista. Sin embargo, la revolución se pudo mantener por algunos años. Sin embargo, el imperialismo norteamericano metió dinero a más no poder, financiando grupos guerrilleros como la Contra Nicaragüense, jugando a todos los juegos, no nada más con un sabotaje a la economía, no nada más con grupos armados tratando de desestabilizar, sino incluso utilizando los medios democráticos que el mismo capitalismo ofrece para tratar de derrocar a los sandinistas. Y ahí nosotros vemos cómo el imperialismo se mueve sobre varias lógicas, no nada más una, no tiene una estrategia para terminar con una revolución. La revolución nicaragüense y cualquier revolución en Centroamérica solamente puede triunfar bajo la lógica de extenderse a todos los países de Centroamérica. Okay. Son economías muy pequeñas, muy pobres y que no tienen la posibilidad de sobrevivir aisladas. Entonces la consigna es la Federación Socialista de Centroamérica. Explícalo en 2 palabras. Sí, es este mismo hecho, o sea, el hecho que los países sean pequeños, estén desindustrializados, que el 80% de los productos que se consumen se tengan que importar, lo que hace necesariamente es que haya una hermandad de las luchas. Además, es un solo pueblo, en realidad era la Gran Guatemala anteriormente, ¿no? Y que luego los diferentes intereses de las burguesías locales lo que hicieron es dividir el cuerpo centroamericano. La necesidad de la lucha revolucionaria por todo Centroamérica implica también la necesidad de la revolución socialista en toda la región, una federación de estados socialistas centroamericanos y latinoamericanos en general. Muy bien, gracias. Gracias.